Se conoció un nuevo informe de oferta y demanda a nivel global del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, que fue bajista respecto de lo que tiene que ver con el maíz y la soja puntualmente. Hablamos con Sergio Juve, quien se refirió a los detalles de este informe. La recomendación siempre fue aprovechar estos precios tanto de soja mayo, que estábamos rondando los $320, y estábamos también con muy buenos valores para la posición julio. La posición julio estaba teniendo un pase por ahí que no era tan grande, pero de alguna manera nos hacía ver que por ahí teníamos unos $8 de diferencial con respecto a lo que veníamos viendo. Bueno, en el cierre del día de hoy, eso cambió, ya estamos con valores por debajo de los $320 y ya acercándonos a los $323, $324 para lo que es el mercado de la posición julio. Todavía queda una chance, y la chance importante es seguir participando de alguna venta con un lanzamiento de call sobre las posiciones julio o inclusive en noviembre. Eso sería por ahí venderte el futuro en A3 y enriquecer esa posición con el lanzamiento de un call. Es una estrategia compleja, pero es una estrategia que te va a permitir por ahí quedarte de vuelta con un valor de mercado que tenías el día viernes y hacer el cálculo como lo estabas teniendo sin tener tanto riesgo en el que en el caso que el mercado suba, tener un techo muy bajo. Eso por un lado. La otra opción también era lo que veníamos recomendando, que era una estrategia inversa, que era la de vender posición mayo, julio o noviembre y la compra de un put. La realidad es que venimos con un mercado de soja que, si lo analizás de varios lados, te diría que el 90% de los lados que lo analices es bajista. O sea, no tenemos noticias que, digamos, que puedan llegar a hacer que el mercado tenga una estrategia alcista o de precios récord, digamos, ¿no? Vamos a tener volatilidad, sí, pero precios que esperemos que rompan los $350 en la posición mayo, no hay nada que lo indique hoy. Inclusive en nuestro mercado local, nuestra gran sueño de que esto ocurra son la quita de retenciones, ¿no? Con lo cual, hoy, si analizás las capacidades teóricas de pago, tendrías que pasar recién a un 14% de retenciones para soja en mayo para que te iguale el precio que estás teniendo de referencia hoy. Con lo cual, eso tiene que ocurrir, y si no ocurre, te vas a encontrar con un mercado sumamente bajista con presión de cosecha y también con el cambio de lo que es Chicago. Entonces, si llegás a mayo con un mercado bajista de Chicago, un mercado bajista por logística y una gran presión de cosecha de Brasil, stocks grandes, y encima no sacan las retenciones, te encontrás con un escenario sumamente complejo. Y Juve, en otra parte de la entrevista, también realizó recomendaciones en cuanto a la comercialización del maíz para los productores. Y el problema que tiene el maíz en Argentina es que ya venimos con el trigo guardado en silos, en plantas y demás, y viene el girasol, que el girasol va a venir con una cantidad infernal, y eso también hace que tengamos poco espacio de guardado para lo que es maíz. Después tampoco hay consumo interno en la posición marzo o abril, que sea, digamos, que estén comprando con ansiedad. Entonces, lo peor que te puede pasar es llegar a marzo y abril sin tomar posición, y después lo que te puede ocurrir en ese momento es una gran baja de mercado por logística, $10-15 de baja, que igual que te va a ocurrir con la soja, y en un mercado donde ya te entró todo Brasil con una cosecha de maíz que va a ser sumamente importante. Entonces, hoy seguir tomando estos valores de $180 o lo que te marque el mercado, o que tu Excel como productor te dé algo de rentabilidad, es una muy buena opción. Calzás la venta, jugás la estrategia inversa a la baja como para seguir ganando plata en caso de que el mercado baje, que te dice que hay una gran posibilidad de que lo hagan. Y si querés jugar a un alza por quita de retenciones o por otra cosa que pueda llegar a ocurrir en el mercado, es de la posición julio en adelante. Y también tenés que tener en cuenta que de la posición julio en adelante tampoco hay pases. ¿Qué significa eso? Que las posiciones largas valen exactamente lo mismo, no hay volatilidad en el mercado. Entonces, el que guarde maíz en posición larga va a estar perdiendo plata todo el tiempo. Entonces, la realidad es que la estrategia es tomar estos precios, ¿no? Otro analista del mercado, Sebastián Salvaro, también habló de la necesidad de utilizar las herramientas disponibles en el mercado para cubrirse ante la elevada volatilidad que muestra el mercado de granos, puntualmente en el cultivo de la soja. Y un poco lo que confirmamos que
comprar puts del orden de los 308, 304 dólares para mayo sería como la gran oportunidad de generar coberturas en el caso de soja. Y en el caso de maíz, más allá de que parecería que estos calores tendrían un potencial impacto negativo en el rinde de los maíces tempranos de Argentina, lo que hay que seguir bien de cerca es el mercado internacional, porque cuando comparamos capacidad de pago de los productos argentinos versus lo que está pasando en el mundo, vemos que tampoco tienen un recorrido muy grande por hacer en términos nominales de suba. Entonces, si por ahí en la lectura la dejamos muy local, muy desconectado de esto que acabamos de decir, de más producción en Estados Unidos y más producción proyectada en Brasil, probablemente también quedamos descolgados y ahí hay que rever un poco la herramienta porque como tenemos un riesgo climático ya muy acentuado en el caso del maíz temprano, potencialmente habría que tener una mirada sobre opciones más que forwards o futuros, digamos, ¿no? Entonces, como conclusión te diría llegar al cierre de esta campaña gruesa con mucho más cobertura que el promedio de los últimos años y elegir bien la herramienta para no tener potenciales problemas en términos de producción, porque no nos olvidemos que estamos a mediados de enero y falta un recorrido muy largo por hacer, muchos cultivos sembrados tarde y demás, pero bueno, no quedar muy comprometido con el volumen a producir. Álvaro también habló del mercado del maíz, qué pasa con la producción, con las exportaciones y también con la necesidad de enfocarse en la calidad del cereal. En el caso del trigo es como que confirma misma cosecha en Estados Unidos, elevó significativamente el volumen de producción de Argentina, se alineó de alguna manera a los datos que teníamos de las bolsas acá, 27,5 millones de toneladas, un poco el dato de hoy de Luzda, dato que para Argentina ya era conocido de alguna manera. El dato que me pareció muy interesante para seguir analizando de cerca es que aumentó en 2 millones, 1,5 millones en realidad de toneladas de exportación argentina, con lo cual digo que hay que analizarlo a dónde va, con qué precio vamos a competir y demás, pero me parece que dentro de todos los granos, en el caso del trigo fue el que, si querés, el menos golpeado, ¿no? En líneas generales, más allá de que aumentó los stocks y aumentó esta producción que te decía acá en Argentina, y como alternativa me parece que ya está medio instalado acá en nuestro país que todos los trigos de calidades malas por muy buenos rindes, había que comercializarlo ahora en cosecha y creo que va por ahí. Los trigos de mayor calidad es como que tenés otro mercado, hay unas diferenciales, al no haber mucho, hay diferenciales de 20, 25 dólares por calidad, con lo cual te diría que eso no nos desesperaríamos tanto en comercializarlo, darle salida rápida, pero de todas maneras estar atento porque por ahí con ese premio que estás obteniendo en relaciones de precio con algún insumo que haya que comprar para ahora, para algún insecticida que esté a las vueltas y demás, la relación de canje del trigo es favorable. Repasamos ahora los mercados financieros, le contamos cómo cerraron las principales monedas en su equivalencia con el peso. Empezamos por el tipo de cambio básico, euro, real y dólar minorista Banco Nación, sin cambios respecto de la operatoria del día viernes. El dólar mayorista, dólar divisa Banco Nación, cerró en alza respecto del peso, 1.458,50 para la compra, 1.467,50 para la venta. Vemos ahora el tipo de cambio efectivo. Empezamos por el trigo, 7,5% es la retención. El tipo de cambio efectivo, 1.357,45. El maíz, con 8,5% de derecho de exportación. El tipo de cambio efectivo, 1.342,75. La soja, con 24% de este impuesto. El tipo de cambio efectivo, 1.115,30. Derivados de la soja con 22,5% de derecho de exportación. El tipo de cambio efectivo, 1.137,30. Derivados del girasol, 3% es lo que pagan para exportar. El tipo de cambio efectivo, 1.423,45. Harina de trigo tiene un derecho de exportación del 3,5%. El tipo de cambio efectivo quedó en este lunes en 1.416,15. La carne vacuna, por último, y la carne aviar, que tributan un 5% de derecho de exportación. El tipo de cambio efectivo quedó en este lunes en 1.394,90.
con 10 centavos. Por último, repasamos el tipo de cambio alternativo. Dólares financieros que cerraron de manera mixta. El dólar MEP en baja respecto del peso, 1.488,40. Y el contado con liqui en alza, 1.532,19. El dólar blue arrancó la semana sin cambios. Misma cotización que el día viernes, 1.505 en el mercado paralelo o informal. Nos vamos a una nueva pausa en esta edición central. Quédese con nosotros. Enseguida volvemos.